En la siguiente escena, vemos un fuego estallando en un lugar parecido a una prisión. Un niño intentaba escapar y, al volver la cabeza, vio a otros niños atrapados en jaulas. Le suplicaban, preguntando por qué huía solo. Al ver esto, Hook de repente se despertó en su habitación. Ese niño era él en el pasado. Se preguntaba cómo había llegado a casa, ya que su memoria estaba borrosa. Después de derrotar al prisionero, Hook intentó recordar los eventos y recordó al extraño hombre enmascarado, concluyendo que definitivamente estaba relacionado con los organizadores. Hook encendió la televisión y vio un informe de noticias sobre un incendio que estalló en un convoy que transportaba urgentemente a reclusos condenados a muerte. Se creía que todos los reclusos habían muerto en el incendio. Hook pensó para sí mismo que era como si hubieran dejado las noticias puestas para mostrarle que estaban limpiando cabos sueltos como si no fuera nada. Luego revisó su cuenta y estadísticas, aliviado al descubrir que no había pasado nada con su dinero. Cuando revisó la misión principal, vio que la había completado con éxito al recolectar 1,000 millones en 7 días. Hook suspiró aliviado, feliz de que su dinero estuviera a salvo y de que la misión hubiera terminado sin problemas. Mientras Hook se frotaba la nuca, de repente sintió algo extraño. Apareció una nueva notificación de misión, bomba C-04 detectada. Tenía que completar 5 misiones en cadena para desactivar la bomba que había sido implantada en él. Su primera misión era pasar 30 minutos con una compañera de trabajo y, o de lo contrario la bomba detonaría al fallar. En la oficina, el gerente Choui estaba tomando café y se preguntaba por qué siempre tenía que comprarle café a Hook. De repente, vio a Hook corriendo hacia él tan rápido que derramó el café de la mano de Choui, tirándolo al suelo. Choui ni siquiera pudo decir nada, ya que Hook era un empleado especial en la empresa. Mientras tanto, Joan estaba trabajando en su escritorio cuando Hook se acercó repentinamente a ella, saludándola con un buenos días. Sorprendida, Swan le preguntó si algo andaba mal. Hook, preguntándose si Swan era la Y que necesitaba, respondió rápidamente que tenía un trabajo importante que hacer. En ese momento, completó su primera misión y apareció una segunda, permanecer a menos de 3 metros de ahí durante 6 horas. Adaptando su plan, Hook le dijo a Swan que, debido a su cambio de puesto, ahora estaba asumiendo más responsabilidades y le habían informado que ella necesitaba ayuda debido a su exceso de trabajo. Sugirió que, en lugar de trabajar hoy, debería relajarse y hablar con él sobre sus preocupaciones. El gerente Choui pasaba por allí y Hook rápidamente sugirió que Choui podría encargarse de todo el trabajo de Suyan. El gerente Choui, captando la extraña mirada de Hook, aceptó a regañadientes, sonriendo a pesar de su desesperación interior. Hook revisó su teléfono y le envió un mensaje al presidente informándole que usaría la tarjeta de crédito corporativa para cubrir todos los gastos del descanso de Suyan. Al escuchar esto, Swan se emocionó, pensando con entusiasmo en cómo disfrutaría su día libre. Hook le recordó que tenía que pasar el día con él. Fueron a una serie de salidas, incluyendo un picnic en el parque, bolos y una película. Hook empezó a preguntarse si esto se estaba convirtiendo en una cita. Más tarde esa noche, Hook y Swan fueron a un restaurante de alta cocina. Suyan comentó lo divertido que había sido y lo bien que se sentía, incluso mejor que cuando se saltaba clases en la secundaria. Levantó su copa y expresó su gratitud a Hook por darle un descanso y cuidarla, incluso si era trabajo relacionado. Justo cuando estaba a punto de decirle algo a Hook, él de repente puso un cuchillo de postre en su boca, imitando a un elefante marino. Este comportamiento extraño se debió a la aparición de una nueva misión, Ashreira, y en menos de un minuto. Al principio, Swan estaba confundida, pero después de unos momentos estalló en carcajadas, preguntándose qué demonios estaba haciendo. La tercera misión de Hook fue completada. Hook pensó para sí mismo que estas misiones parecían fáciles, pero de repente un camarero se acercó a ellos con lo que dijo era un regalo en agradecimiento por su visita. Abrió una caja que contenía un dispositivo similar a los que tenían todos los participantes en el juego. La siguiente misión de Hook apareció: instala el dispositivo en la compañera de trabajo y haz que se una al juego. Hook estaba bastante sorprendido al ver el dispositivo, pero Swan pensó casualmente que solo era un reloj inteligente y le preguntó al camarero si realmente se lo estaban regalando. Hook, sospechoso, miró al camarero y le preguntó quién era.
El camarero se inclinó y le dijo en voz baja a Hook que estaban siendo observados y que debía seguir la orden o moriría. Hook se dio cuenta de que había cometido un error al pensar que podría mantener a Swan alejada del problema. Swan, al notar su reacción, le preguntó si algo andaba mal. Aún en shock, Hook pensó en cómo el juego era un dilema que ponía en riesgo vidas humanas. Rápidamente respondió que todo estaba bien, ocultando sus verdaderos pensamientos. Más tarde, en el hotel, Swan se quedó dormida y Hook se sentó a su lado sosteniendo el reloj. Se dio cuenta de que ella estaba indefensa y que si le colocaba el dispositivo en la muñeca mientras dormía, la tarea se completaría. Racionalizó que en este mundo el dinero era lo único en lo que podía confiar y que su propia vida era más importante que la de cualquier otra persona. Sin embargo, por alguna razón, dudó. De repente, una voz surgió de las gafas de Hook, diciéndole que todo estaba bien y asegurándole que nadie lo descubriría. La voz conocía su nombre y se refería a él como P099, su código de participante. Se burlaba de Hook, diciendo que era alguien que haría cualquier cosa para sobrevivir y que no necesitaba fingir lo contrario. La voz lo sabía todo sobre él. Hook se preguntó si era la voz del hombre enmascarado. La voz continuó diciendo que Hook era especial, pero que al final solo era uno de muchos participantes, solo otro ser humano impulsado por el capitalismo. Afirmaba que controlar a los humanos era fácil porque eran las criaturas más egoístas. Una pantalla apareció frente a Hook dándole una opción: hacer que Swan participara en el juego o enfrentarse a una explosión. Al ver esto, Hook sonrió y respondió a la voz reconociendo que, aunque la voz podría saber todo sobre él, no sería fácil controlarlo. Golpeó la pared con frustración, diciendo que la voz lo había enfadado seriamente y que cuando él se enfadaba, era del tipo que lo volteaba todo. Hook luego tomó un cuchillo. La voz le preguntó si pensaba que eso era una solución. Hook, imperturbable, respondió: ¿quién sabe? Con eso, Hook usó el cuchillo para cortar la bomba que tenía implantada en la nuca. Le dijo a la voz que no sería manipulado por el dinero y que era él, Hook, quien estaba usando a los organizadores para ganar dinero. La voz, intrigada, dijo: veamos hasta dónde puedes llegar. De repente, apareció una misión final en la pantalla de Hook. Drones comenzaron a acercarse al edificio donde estaban Hook y Swan, y abrieron fuego contra él. La misión informaba a Hook que había 5 personas en la villa vecina. Tenía una elección: salvar las 5 vidas o salvar a Swan, quien ahora tenía una recompensa de 300 millones sobre su cabeza. Muchos participantes recibieron notificaciones sobre la recompensa, y la voz comentó que las cosas estaban a punto de ponerse divertidas. Añadió que este era un dilema común, pero que ahora que Hook lo estaba experimentando de primera mano, se sentía un poco diferente. La voz lo instó a pensar cuidadosamente y tomar una decisión. Hook consideró llamar al 119 para pedir ayuda, pero su teléfono había sido hackeado y no se podían hacer llamadas. Los organizadores tenían el control de la señal en el área y no habría ayuda ni del departamento de bomberos ni de la policía. Tendría que salvarlos él mismo. Respirando hondo, Hook gritó tan fuerte como pudo para advertir a todos que había estallado un incendio. El sonido despertó a Swan, quien, confundida, preguntó dónde estaba el incendio. Sin perder tiempo, Hook la envolvió en una manta, la levantó sobre su hombro y la sacó del edificio. Una vez fuera, la dejó suavemente en el suelo y le quitó la manta. Una multitud se había reunido observando la escena. Hook le dijo a Swan que se quedara cubierta con la manta y lo esperara, que volvería pronto. Swan le preguntó si realmente iba a regresar al edificio en llamas. Hook respondió que cuando era más joven, hubo un incendio en su casa, pero en ese momento él era impotente y tenía miedo. Desde ese día hizo un juramento de no rendirse nunca con las personas inocentes. Con eso, Hook corrió de nuevo hacia el edificio en llamas. La multitud observaba incrédula, algunos llamando a Hook loco. La gente murmuraba lo afortunada que era al no ser su casa la que estaba en llamas, y asumían que los bomberos llegarían pronto. Muchos se quedaron allí filmando la escena en sus teléfonos, eligiendo capturar el sufrimiento de otros en lugar de intervenir. Después de un tiempo, entre el espeso humo, Hook emergió cargando a 4 personas a la vez, una hazaña que parecía imposible para los espectadores. Le dijo a Swan que cuidara a las personas que había salvado, asegurándole que volvería. Swan, confundida, le preguntó a dónde iba. Hook explicó que aún quedaba una persona por salvar.
En ese momento, la pantalla de Hook le alertó que un participante se acercaba a Swan a menos de 5 metros y que llegaría a ella en un minuto. La voz le recordó a Hook que, si regresaba al fuego, Swan probablemente estaría en peligro. Hook vaciló por un momento, sin saber qué hacer, pero después de unos segundos, corrió de nuevo hacia el edificio en llamas, decidido a salvar a la última persona. En menos de un minuto, subió las escaleras rápidamente y llegó al piso donde el fuego estaba descontrolado. Vio a un hombre inconsciente tirado en el suelo de una de las habitaciones. La voz, impaciente, lo provocó, recordándole que había roto las reglas y había tomado una decisión que no estaba en las opciones. Los organizadores amenazaron con deducir 1.000 millones de su cuenta si salvaba al hombre. La voz le preguntó a Hook si aún salvaría al hombre o lo dejaría morir a cambio de esos 1.000 millones. Por otro lado, afuera, Swan se preguntaba por qué Hook aún no había salido. Un hombre se le acercó por detrás y le preguntó si ella vivía en Arubilla número 24. Swan le preguntó si la conocía o no. El hombre, que era un participante, sonrió y dijo que la había extrañado mucho. Luego agarró la mano de Swan, sacó un cuchillo y la amenazó para que fuera con él. De repente, alguien saltó de un coche detrás del participante. El participante se dio la vuelta y vio que era Hook, que llevaba a otra persona sobre su hombro. Hook le dijo al participante que soltara el cuchillo y le advirtió que, si la tocaba, estaba muerto. El participante, confundido, se preguntó si Hook también era un participante y si había venido a robar su recompensa de 300 millones. El participante levantó el cuchillo e intentó atacar a Swan, pero Hook le lanzó su zapato, golpeando la mano del participante y deteniendo el ataque. El cuerpo de Swan temblaba, estaba aterrorizada y sentada en el suelo. Hook corrió hacia ella para protegerla, pero el participante se burló de él, diciendo que ya era demasiado tarde para salvarla. El participante intentó apuñalarla de nuevo, pero Hook se interpuso entre ellos. El cuchillo perforó el lado izquierdo de Hook y comenzó a sangrar. Sin embargo, Hook logró agarrar el cuchillo, impidiendo que se hundiera más. Miró al participante con furia y le advirtió nuevamente que, si la tocaba, estaba muerto. El participante, viendo a Hook como otro concursante, le ofreció dividir el dinero de la recompensa a la mitad, pero Hook levantó la cabeza y le dio un cabezazo al participante con toda su fuerza, dejándolo inconsciente. Hook, habiendo inhalado demasiado humo, de repente se desplomó y también quedó inconsciente. Swan corrió a su lado, tratando de despertarlo. Justo entonces, alguien se acercó. Era el participante número 31 en el ranking, Jang Jung-chul. Estaba al teléfono, informando que había encontrado a Hook y le preguntó al que estaba del otro lado de la llamada si debía llevar a Hook con ellos o encargarse de él. En la siguiente escena, Hook se despertó de repente en un lugar desconocido y escuchó la voz de un niño. Vio a un hombre acercándose a un niño pequeño, y el niño le suplicaba que se mantuviera alejado. El niño gritó por ayuda. El hombre que se acercaba al niño era Jung-chul, quien le dijo al niño que se callara y se quedara quieto. Jung-chul notó entonces que Hook estaba cerca e intentó golpearlo, pero Hook lo empujó y le dijo que se mantuviera alejado del niño. Otro hombre estaba en la habitación, sentado en una silla y apuntando a Hook con una pistola. Este hombre era un ranque que Hook había encontrado antes, alguien que lo había derrotado en un juego anterior. El hombre mayor le dijo a Hook que actuar sin pensar era igual a cavar su propia tumba. Hook miró al niño aterrorizado y notó que el niño llevaba un dispositivo en su muñeca. Se preguntó si esos dos hombres estaban explotando a los niños. El hombre mayor le dijo que eso no era asunto de Hook. Hook exigió saber por qué no dejaban ir al niño. El hombre mayor respondió que era interesante que Hook estuviera dispuesto a salvar a un niño que nunca había visto antes y justo después de despertar en un lugar desconocido. Le preguntó a Hook por qué estaba dispuesto a llegar tan lejos. Hook respondió que el niño había pedido ayuda, y no importaba cómo lo mirara, esos dos hombres parecían criminales. El hombre mayor sonrió y volvió a apuntarle con la pistola, diciendo que si Hook pensaba que parecían criminales, entonces tal vez lo eran. Sin dudarlo, Hook se colocó frente al niño para protegerlo. El hombre mayor apretó el gatillo, pero resultó ser una pistola de agua que roció agua en la cara de Hook. El niño detrás de él estalló en carcajadas. Hook, furioso, agarró al niño por el cuello de la camisa. El niño se burló de Hook, diciendo que había caído en su actuación.
Hook levantó al niño del suelo, claramente enojado, y le preguntó si estaba de su lado. Hook le dijo al niño que le iba a enseñar una lección sobre la vida. Lo levantó en el aire y el niño rápidamente le pidió que hablara con el hombre mayor. El hombre mayor le pidió a Hook que se calmara y prometió explicarle todo. Jung-chul entonces se acercó al hombre mayor y comentó que Hook parecía mejor de lo que esperaba. Hook dejó al niño en el suelo y exigió saber quiénes eran. El hombre mayor se disculpó por engañarlo y le explicó que solo estaban haciendo una pequeña prueba. Dijo que el niño estaba bajo su protección y que formaban parte del grupo de liberación de los participantes. Hook se sentó en la mesa con el hombre mayor, quien comenzó a explicarle que había mucho de qué hablar. Primero, mencionó que la compañera de Hook, quien había estado con él la noche anterior, estaba ahora a salvo en el hospital. Sin embargo, debido al shock, no recordaba lo que había pasado. La persona que salvó a Hook después de que perdió el conocimiento, junto con su compañera, era ese amigo que estaba allí. Hook se dio cuenta, juzgando por las circunstancias, de que el hombre decía la verdad. Le agradeció al hombre mayor por salvarlo, aunque no creía que lo hubiera hecho sin razón. El hombre mayor explicó que la razón para salvar a Hook era que Hook ya se había convertido en un ranque y que, a ese ritmo, sus activos pronto excederían los 2.000 millones de wons. Los activos actuales de Hook se mostraban en pantalla, 7.000 millones, con un rango de 91. El hombre mayor le advirtió que, a medida que ganara más dinero y aumentara su rango, probablemente se convertiría en un objetivo para otras fuerzas o ranques. Señaló que lo que había pasado la noche anterior, cuando Swan estuvo en peligro, era prueba de ello. Luego, el hombre mayor le hizo una propuesta, le ofreció a Hook la oportunidad de unirse al grupo de liberación. Si Hook aceptaba, los 800 millones de wons que el hombre mayor le había quitado serían devueltos, y el hombre confiaría en que Hook actuaría en línea con su propósito compartido. Sin embargo, había otra oferta en la mesa. El hombre mayor dijo que le daría a Hook 400 millones de wons si participaba en un juego en equipo con un miembro del grupo de liberación, con otros 400 millones de wons a pagar más tarde. Dado que parecía que Hook no iba a dejar de jugar el juego en el corto plazo, la propuesta era bastante atractiva. El hombre mayor dijo que le enviaría el tiempo y lugar más adelante, y le pidió a Hook que pensara bien en la oferta. Esa noche, Hook estaba sentado en la mesa de comedor, reflexionando sobre lo surrealista que se sentía tener 7.000 millones de wons en su cuenta, con aún más recompensas por venir. Revisó su estado y reclamó una nueva recompensa, que resultó ser una caja aleatoria que sería entregada por un dron en su ubicación al usarla. También recibió un mensaje de los organizadores informándole que no habría misiones personales que lo involucraran directamente por un tiempo. Al leer esto, Hook se preguntó si debería sentirse aliviado de haber salido de todo a salvo después de lo sucedido el día anterior. Una cosa le quedó clara a Hook: el dinero podría desaparecer en cualquier momento. Sin embargo, era imposible retirar grandes cantidades de efectivo debido al control del sistema. Esta realización lo llevó a decidir que, antes de que el dinero desapareciera, tenía que experimentar los placeres de la riqueza. El chef le sirvió sushi y lo comió. La sola comida costaba 400,000 won. El sushi era tan delicioso que se derretía en su boca. Hook solo había visto ese tipo de comida en la televisión antes, pero ahora la estaba comiendo él mismo. En la sombría realidad que había conocido, deseaba desesperadamente hacer su vida más fácil, y ahora finalmente lo era. Hook decidió que, de ahora en adelante, disfrutaría la vida al máximo. 4 días después, en el lugar de un juego, muchos participantes se habían reunido y Hook entró al área. Pensó para sí mismo que después del juego debería buscar un apartamento con vista al río Han. Alguien lo llamó diciendo que llegaba tarde. Hook se dio la vuelta y vio que era su compañero de juego, el mismo chico de antes. Hook recordó que el chico había sido enviado para cuidarlo y se preguntó por qué el grupo de liberación lo había emparejado con este chico para el juego. Hook le preguntó al chico cuántos años tenía y el chico respondió que tenía 15. Hook pensó para sí mismo que el viejo realmente esperaba que pudiera superar el juego en equipo con un estudiante de secundaria. Al ver a un niño en el equipo de Hook, todos los demás participantes inmediatamente pensaron que deberían atacar a su equipo primero. El juego comenzó automáticamente una vez que se había reunido el número máximo de participantes en la zona de juego. Hook se dio cuenta de que el viejo lo había engañado,
ya que había esperado que Jung-chul fuera su compañero en lugar del chico. El chico, notando la confusión de Hook, comentó que Jung-chul habría sido más confiable e incluso llamó a Hook débil. Luego, el chico comentó sobre la apariencia de Hook, llamándolo feo. Hook, irritado, respondió que tampoco le agradaba el chico. El chico, visiblemente tembloroso, admitió que absolutamente tenían que ganar esta vez. Hook colocó su mano sobre la cara del chico y le dijo que confiara en él y que lo siguiera, asegurándole que era lo suficientemente fuerte para protegerlo. Los participantes se reunieron en el terreno y se anunció el juego, proteger al rey. Había 4 equipos, cada uno con un rey elegido al azar. El objetivo era proteger al rey, y el juego terminaría cuando 2 equipos fueran eliminados. Si un rey se rendía o quedaba incapacitado, su equipo perdería. Un símbolo de corona apareció en el reloj del chico, lo que significaba que él era su rey. El chico se volvió hacia Hook y le preguntó qué debían hacer. Hook pensó que si él fuera el rey, podría hacer lo que quisiera, sin embargo, en este juego, no podía actuar de forma impulsiva. El juego comenzó después de una cuenta regresiva de 3 segundos. Hook y el chico fueron inmediatamente rodeados por numerosos participantes, claramente atacando a su equipo. Al terminar la cuenta regresiva, todos los participantes corrieron hacia el chico. Hook rápidamente lo levantó sobre su hombro. Un participante se burló de Hook, diciendo que si protegía al chico de esa manera, expondría de inmediato que él era el rey. Todos los participantes rieron de Hook por revelar que el chico era su rey, pensando que podrían atacarlos fácilmente. Pero Hook, de repente, comenzó a tambalearse. El chico, asustado, agitó sus brazos y le preguntó qué debía hacer. Hook, calmado, le dijo que se quedara quieto un momento. Uno de los equipos decidió atacar primero al equipo de Hook, pero luego notaron a otro equipo con miembros idénticos, todos con el cabello verde, mirándolos fijamente. Decidieron ir tras el equipo de cabello verde en su lugar. Hook pensó que, por suerte, habían desviado su atención. Ahora, mientras los otros equipos se mantenían a raya entre sí, necesitaba resolver las cosas rápidamente. Sin embargo, 2 participantes de otro equipo de repente se lanzaron hacia ellos, apuntando a derribar a su rey. Hook agarró la pierna del chico y le dijo que pusiera algo de fuerza y se levantara. El chico, asustado y confundido, no entendía lo que estaba pasando. De repente, Hook lanzó al chico al aire y, en el mismo movimiento, pateó a los 2 participantes al mismo tiempo. El chico aterrizó de manera segura en los brazos de Hook, quien lo colocó nuevamente en el suelo. Le indicó que se quedara allí y le aseguró que regresaría después de ocuparse de los demás. Pero de repente el chico quedó impactado por lo que vio detrás de Hook. Hook se dio la vuelta y fue testigo de una escena espantosa. 2 de los participantes de cabello verde estaban atacando brutalmente a otro concursante. Uno de ellos le aplastó el ojo al concursante mientras que el otro escupió algo de su boca, era una nariz. La nariz del otro participante había sido cortada. Luego, el participante de cabello verde golpeó al concursante herido en la cabeza, dejándolo inconsciente. Ambos participantes de cabello verde exudaban un aura de crueldad extrema. El anuncio comenzó, indicando que el primer juego había terminado y que el segundo juego comenzaría en 10 segundos, el cual se llevaría a cabo en el gimnasio. Ambos equipos llegaron para ver a sus oponentes. Hook le preguntó al chico si realmente tenía que participar en el juego. El chico respondió que le habían dicho antes que absolutamente tenía que superarlo. Hook se preguntaba por qué el niño tenía que esforzarse tanto. De repente, se abrió una puerta y apareció el anfitrión del juego, un hombre enmascarado que se hacía llamar un títere. Felicitó a ambos equipos por superar el primer juego, el cual habían terminado más rápido de lo que él esperaba. Luego, el anfitrión fue a la pantalla grande y reveló el segundo juego. El segundo juego se llamaba 2 contra 2, carta al azar de un solo toque. Las reglas eran que, en cada turno, cada equipo recibía una carta de parte del cuerpo. Durante su turno de ataque, debían atacar la parte del cuerpo mostrada en la carta. El oponente recibiría un ataque en la parte del cuerpo indicada en su carta en términos de defensa y el oponente no podría moverse de antemano. La regla de proteger al rey se mantenía hasta que solo quedara un equipo. Además, el rey podía dar órdenes a los miembros de su equipo. En otras palabras, el rey podía ordenar a los miembros de su equipo que recibieran el golpe en su lugar.
Las palabras del rey eran absolutas y, si un miembro del equipo rompía esta regla, sería eliminado de inmediato. El juego comenzó y Hook pensó que era demasiado peligroso enfrentarse a este tipo de oponentes. Sugirió al chico que deberían detenerse ahora mismo, pero el chico respondió que no había necesidad de hacerlo. Hook le preguntó si el chico tenía algún tipo de plan. El chico lo miró y vio que Hook era el rey y podía hacer lo que quisiera. Hook se preguntaba si eso significaba que el chico podía ordenarle que recibiera un golpe en su lugar. El chico, temblando, dijo que, si ganar requería eso, entonces eso era lo que haría. Al escuchar esto, Hook levantó su mano, y el chico pensó que iba a golpearlo. En su lugar, Hook colocó una mano en la cabeza del chico y le dijo que no sabía qué tipo de carga llevaba un niño tan joven como él. Hook le preguntó por qué el chico parecía como si el mundo se le hubiera derrumbado. En el pasado, vimos que el padre del chico había huido debido a las deudas, y tener una deuda inasumible era como caer en un abismo cada día. Aún así, su hermana estaba más preocupada por él que por ella misma. De niño, él confiaba en las palabras de su hermana, pero ella aún no había regresado. Esa era la razón por la que el chico tenía que ganar, tenía que protegerla. Hook le dijo que no tenía que ordenarle. Los niños crecen mientras son protegidos por los adultos, eso es algo que los adultos deben hacer, así que no había necesidad de ordenarle. Hook entonces fue al primer asalto por su cuenta. Del otro lado, apareció un chico de cabello verde. El presentador les dijo que podían decidir quién atacaría y quién defendería, y que podían cambiar en cualquier momento. El presentador abrió la primera carta, el equipo 1, el equipo del chico de cabello verde, recibió una carta de ataque y tenía el primer ataque. El equipo 2, el equipo de Hook, recibió una carta de defensa y tenía que defender el torso. De repente, el chico de cabello verde le dio un puñetazo a Hook en el hígado. El hígado es el órgano más grande del cuerpo humano, y al recibir un impacto en esa zona, el dolor es inimaginable. El oponente de Hook sabía exactamente dónde golpear. Luego, el presentador abrió una segunda carta, el equipo 2 obtuvo una carta de ataque a los ojos, y el equipo 1 recibió una carta de defensa de oído. Sin embargo, atacar con una carta de ojo no era posible, así que Hook lo dejó pasar. El juego permitía ataques unilaterales dependiendo de la suerte con las cartas, y Hook, acumulando mala suerte rápidamente, aceptó su situación. Recibió muchos golpes de su oponente, pero no obtuvo cartas efectivas para atacar. El equipo 1 obviamente tenía la ventaja debido a la diferencia en el daño acumulado. Cuando el chico de cabello verde le dio una patada en la cabeza, Hook sintió claramente que algo iba mal. Saltó todas las cartas que no le servían, y no sintió miedo en absoluto. Viendo la determinación de Hook, el jugador del equipo 1 cambió. El nuevo chico de cabello verde recibió una carta de ataque de rodilla mientras Hook tenía una carta de defensa de torso. La situación de Hook empeoraba asalto tras asalto, con el daño acumulándose y sus heridas abriéndose. De repente, el chico dijo que el equipo 2 también cambiaría al jugador de defensa. Hook le preguntó al chico de qué estaba hablando, y él dijo que era una orden y que quería probar algo. Aseguró que lo lograría, sin importar lo que le costara. El chico entonces se paró justo frente al chico de cabello verde, quien pensó que el niño nunca había recibido un golpe real antes. Sonrió y le dijo al chico que el dolor siempre era más allá de lo imaginable. El chico de cabello verde entonces le dio una rodilla en el estómago, lo que hizo que el chico se arrodillara, pero de alguna manera logró levantarse. En la siguiente ronda, el chico de cabello verde recibió una carta de defensa de frente y el niño recibió una carta de ataque con el dedo medio. El niño pensó que la carta era inútil, pero Hook se acercó y le dijo que no lo era y que atacaría. El chico de cabello verde se rió, preguntándose cómo alguien podría atacar con un dedo medio. Hook entonces puso su mano en la cara del chico, estiró el dedo medio con la otra mano y lo soltó con toda su fuerza. Hook enfocó toda la fuerza de su cuerpo en el dedo y golpeó al oponente en la frente, haciendo que empezara a sangrar. A partir de ese momento, el equipo 1 comenzó a recibir cartas inútiles y el flujo del juego empezó a cambiar. Hook tomó venganza y ahora tenía algunas cartas de ataque poderosas. Después de unas rondas, el chico de cabello verde le dijo a su compañero que cambiara, pero su compañero se negó, diciendo que debía seguir tomando el riesgo porque era su orden. El compañero seguiría atacando,
él era el rey del equipo 1 y pensaba que, incluso si salía una carta de ataque más, el niño no podría resistirla. Sin embargo, el niño pensaba que resistiría sin importar qué, ya que esa era la única forma de ganar. En otra ronda, el niño recibió un ataque al torso con el pie de un oponente. Cayó al suelo, pero de alguna manera logró ponerse de pie otra vez. El equipo 1 estaba confundido sobre cómo podía soportar tales ataques. En la siguiente ronda, Hook recibió una carta de ataque de puño, y el equipo 1 tenía una carta de defensa de nariz. El chico de cabello verde fue lanzado lejos de Hook y colisionó con su compañero. Con un solo golpe, Hook dejó fuera de combate a ambos. El presentador felicitó a Hook por la victoria. El niño se acercó a él y le dijo que lo habían logrado, que realmente habían ganado. El niño explicó que debía haber una regla oculta: cuanto más tiempo permanecía el rey jugando el papel defensivo, más efectivas se volvían las cartas de ataque. El rey que ordenaba sacrificios eventualmente se quedaría sin súbditos a quienes ordenar, mientras que el que no ordenaba sacrificios ganaría la batalla. Hook le preguntó cómo se le había ocurrido eso, y el niño respondió que era porque al principio solo habían recibido malas cartas. Hook entonces sonrió y le dijo al niño que había trabajado duro. Sin embargo, el niño dijo que no creía que el juego hubiera terminado aún. De repente, el anfitrión anunció el juego final, llamado Rebelión y Supresión. En este juego final, los dos jugadores restantes ya no serían un equipo, cada persona jugaría individualmente como rey y ciudadano. El objetivo del ciudadano era la rebelión, mientras que el objetivo del rey era suprimir la rebelión. El juego continuaría hasta que uno de los dos jugadores desmayara o se rindiera. El rey debía recibir primero tantos ataques como los que había ordenado previamente a sus ciudadanos. Al escuchar esto, el niño dijo que debía haber alguna otra forma, ya que habían llegado tan lejos. Pero Hook de repente le dio una bofetada al niño y le dijo que dejara de decir palabras débiles y enfrentara la realidad. A partir de ahora, él y el niño estarían luchando entre sí, y esa era la realidad. Hook le dijo al niño que no era una persona muy amable. Take shit.